Cuando los astrónomos del Papa predijeron el eclipse total del 21 de agosto de 1560, cundieron por toda Europa la excitación y el pánico. Que el sol fuera a ocultarse a plena luz del día parecía un suceso casi bíblico y de mal agüero. Pero un muchacho danés de 13 años reaccionó ante este suceso y ante lo desconocido de manera admirable y benéfica para todos nosotros. Decidió dedicar su vida al estudio de la astronomía. Su nombre era Tycho Brahe. Muy pronto se dio cuenta de que para progresar en su ciencia había que hacer observaciones atentas, sistemáticas y muy meticulosas del firmamento nocturno. Para ello construyó y perfeccionó algunos instrumentos, aunque nunca llegó a conocer el telescopio que se inventaría 5 años después de su muerte, a principios del siglo XVII. A pesar de esta carencia, las pacientes observaciones de Tycho Brahe resultaron de gran importancia para el avance de la ciencia. Y el ejemplo de este científico extraordinario y extravagante nos servirá para abordar nuestro tema, la consideración. Y de la consideración en particular nos interesa el entrelazamiento entre la actividad intelectual y el comportamiento moral. Pero antes digamos algo más sobre el muy singular Tycho Brahe. A los 20 años tuvo una disputa con otro hombre de ciencia respecto a la validez de cierta demostración matemática. El encono era tal que se retaron a un duelo con armas blancas y Tycho Brahe acabó perdiendo gran parte de la nariz. Más tarde comenzó a usar una prótesis de latón, aunque algunos creen que quizá tuvo narices de oro o de plata para usar en ocasiones especiales. El tío de Tycho Brahe, que lo había adoptado como a un hijo, nadie sabe muy bien cómo ni por qué, puesto que los padres de Tycho Brahe gozaban de perfecta salud y de hecho criaron a todos sus otros hijos. Este tío de Tycho Brahe, era un hombre noble y no solo en el sentido aristocrático, puesto que murió como un héroe en su cama de pulmonía, después de haberse tirado al agua para salvar al rey de Dinamarca, Federico II, que se estaba ahogando con todo y caballo. Al morir, el tío dejó una gran fortuna a Tycho Brahe. A partir de entonces vivió como un rey en su castillo. Allí tenía como mascota ni más ni menos que a un alce. En cierta ocasión lo emborrachó, como dicen que emborrachaban a cierto burro en Acapulco. El alce rodó por las escaleras y murió. Si sus mascotas eran raras, sus empleados no lo eran menos. Uno de ellos era una persona de baja estatura que hacía las veces de bufón y cuando Tycho se sentaba a comer, permanecía echado debajo de la mesa. Pero más allá de sus extravagancias, Tycho dedicaba las noches a hacer lo que más le gustaba, que era observar, diríamos hoy, con paciencia de santo, las estrellas, los astros sobre el firmamento. La muerte de Tycho Brahe ha despertado todo tipo de lucubraciones. Algunos creen que tuvo un romance con la reina de Dinamarca, que había enviudado, y que el hijo del rey habría envenenado al padrastro usurpador, es decir, a Tycho Brahe. Si esto hubiese sido cierto, se trataría de un fundamento histórico que habría servido a Shakespeare para la trama de su Hamlet. Algún novelista de nuestro tiempo planteó la idea, en principio disparatada, de que el asesino de Tycho Brahe habría sido su discípulo Johannes Kepler, el cual ciertamente se quedó con las observaciones de su maestro. Durante mucho tiempo también se pensó
que Tycho Brahe había muerto envenenado por el mercurio de la aleación de su nariz prostática. Pero al parecer, por si faltaran especulaciones sobre su muerte, lo más probable es que haya muerto por no romper la etiqueta en la mesa y aguantarse las ganas de hacer pipí, lo que le habría provocado el estallamiento de su vejiga y más tarde una infección letal. Pero dejemos que descanse en paz Tycho Brahe y pasemos a nuestro tema, que es la consideración. Y comencemos por lo que dice el diccionario de María Moliner en su entrada Consideración. Acción de considerar o pensar sobre las ventajas, inconvenientes y circunstancias de una cosa. Reflexiones sobre un asunto acerca del cual hay que tomar una resolución. Pensamiento sobre cierto inconveniente, etc. Es decir, el diccionario comienza por hablarnos de la consideración como una actividad mental. Más adelante, sin embargo, dice esto. 2. Respeto a los derechos o conveniencia de otros. Buen trato a los subordinados. 3. Actitud de estimación o respeto hacia una persona. Trato respetuoso o deferente. Es decir, lo que comienza como una actividad únicamente mental se va deslizando hasta convertirse en toda una actividad moral o en una actitud ética. Y este deslizamiento es muy, muy importante. Lo observamos también en la palabra atención, sinónimo de consideración. Lo primero que dice el Moliner es que atención es la facultad de atender, de aplicar el oído, la vista y la inteligencia a la percepción de cosas. Pero también la facultad de dedicar la actividad mental o mental y física al cuidado de alguien o de algo. También, continúa el mismo diccionario, es el interés con que se procura atender bien lo que se hace. Y después el sentido de la palabra deja el ámbito cognitivo y pasa al ámbito social y moral. Acto de cortesía con que se procura agradar a alguien y se le muestra estimación y cariño. Actitud de consideración y respeto hacia alguien. La consideración y la atención son en principio actividades cognitivas de aplicación deliberada de nuestra mente hacia alguien o algo. Pero de ahí estos conceptos cognitivos fueron tiñéndose de sentidos sociales y morales. El hecho de que este deslizamiento se repita me parece muy, muy revelador. Después de todo, como se ha dicho muchas veces y como hemos repetido aquí hasta el cansancio, la lengua es un destilado de experiencias valiosísimas, anónimas, innumerables a lo largo del tiempo. Es decir, la lengua es sabiduría. Esta sabiduría nos recuerda que, por ejemplo, la amistad y el amor no solo son sensaciones o sentimientos, sino actividades que también exigen esfuerzos mentales, atención y consideración. También nos ayuda a explicarnos por qué el filósofo Fernando Savater ha dicho que la estupidez no es solo una categoría intelectual, sino una categoría moral. Lo intelectual está entrelazado con lo moral y por eso también muchas veces es tan difícil, si no imposible, distinguir entre la maldad y la estupidez. O si queremos verlo positivamente, entre la inteligencia y la bondad, que también están unidas íntimamente. No me refiero, desde luego, a la inteligencia y a la estupidez como las que se asocian con distintos niveles de IQ, sino a la inteligencia y a la estupidez que son fruto de nuestras propias decisiones que tomamos de manera deliberada. Por ejemplo, cuando decidimos aprender o no aprender,
mejorar nuestra capacidad mental, nuestros conocimientos, nuestros horizontes, o cuando renunciamos a estas cosas. Dicho de otra forma, tenemos la responsabilidad, no solo intelectual, sino también moral, de alejarnos de la estupidez y de aproximarnos a la inteligencia. Si hemos comenzado este programa hablando de Tycho Brahe, ha sido porque la palabra consideración tiene una etimología que refuerza todo lo que hemos dicho. En latín, considerare significaba, antes que nada, la operación mental esforzada de examinar algo con atención. Y la raíz de considerare era, desde luego, el sustantivo sidus o sidere, que significaba astro, como lo vemos en la palabra sideral. El ejemplo por antonomasia de la atención deliberada era la observación de los astros. Y nadie como Tycho Brahe los observó con tanto cuidado, con tanta atención meticulosa, con tanta consideración. Para terminar, volvamos al nerviosismo que cundió en Europa cuando los astrónomos predijeron el eclipse que habría de ocurrir el 21 de agosto de 1560. A principios de ese mismo mes, en París se desató el pánico. Muchos creyentes abarrotaron los confesionarios, convencidos de que este eclipse traería consigo el juicio final. Eran tales las multitudes en las iglesias que un párroco, tratando de apaciguar a la muchedumbre, afirmó que la iglesia había decidido posponer 2 semanas el eclipse para que diera tiempo de confesar a todos los fieles con la debida calma. No sé qué efecto haya tenido este anuncio, pero el eclipse se presentó en la fecha y hora que habían predicho los astrónomos, sin que Dios se molestara en dar 15 días de gracia para la confesión de sus fieles allá en Francia. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.